podemos encontrarla como precisamente aquella disciplina filosófica que se encarga de estudiar el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Decíamos en sesiones anteriores que es importante, ya que la definición de bien y mal va a estar también demarcada por muchos aspectos culturales, científicos, filosóficos, teológicos para las personas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de bien, hablamos precisamente aquello que es bueno para la comunidad, para las personas, y aquello que es mal, pues es obviamente algo que hace daño, algo que lastima y que perjudica a las personas. La moral también la vamos a ver que en algunos casos viene influenciada por creencias religiosas o culturales. Por eso es muy importante también ser aquí tolerantes, pero también abiertos a que hay aspectos de bien y que se convierten en acciones y conducta para las personas que deben de demarcar precisamente ese beneficio para todos. Sobre todo, si nosotros lo llevamos a lo que vienen a ser los entornos digitales, hablamos de sectores vulnerables, como vienen a ser los pequeños, a los niños, como vienen a ser también los adultos mayores. Entonces, es sumamente importante, por eso la difusión y hablar de estos parámetros de legalidad y que son más allá de una disciplina filosófica o de análisis a través de la moral, sino son acciones concretas en donde prácticamente toda acción va a tener una consecuencia, y la consecuencia aquí sí puede ser buena o mala, dependiendo cuál haya sido las consecuencias de llevar a cabo esta acción. ¿De qué forma entonces se articulan las leyes para asociarse dentro de lo que van a ser la informática, la tecnología, las comunicaciones, y obviamente montado todo esto hacia los entornos digitales y la relación que van a tener de manera directa contra la protección de datos personales, individuales, de propiedad intelectual, de normas en procesos de comercio electrónico? Bueno, pues vamos a platicar algunos puntos ahorita y vamos a ir desglosando otros a lo largo de las diferentes semanas. Y comenzamos hablando de la importancia de lo que son las leyes. Las leyes en sí, estas sí ya van a estar demarcadas, definidas, establecidas, y es importante porque vas a tener leyes que van a ser a lo mejor estatales, municipales, federales y otras internacionales, o también tratados de libre comercio en donde se establecen esas pautas legales en las cuales se va a desarrollar todo lo que vienen a ser el entorno digital. Por eso la importancia de conocerlas, de actualizarse y de saber que efectivamente esto nos conlleva a tener, si estamos hablando de leyes, o sea, obligaciones, responsabilidades y también derechos. Si a esto le sumamos la libertad de las personas para ejercer una postura ética en los entornos digitales, vamos a ver que hay deberes con los cuales todas las personas, no importa si son usuarios o son administradores, todo aquel que esté relacionado o familiarizado con lo que son entornos digitales, pues va a tener que desarrollar esa habilidad ética en cuanto a la aplicación. ¿Qué quiere decir? Pues todo lo que yo haga va a ser prácticamente para generar un bien, sin tener que a su vez dar algunas conductas que sean contradictorias o que afecten a otros. Entonces, hemos dicho que por eso es muy importante una ética aplicada, porque nuevamente yo tengo la libertad de lo que voy a subir, lo que voy a compartir, lo que voy a decir y lo que voy a hacer a través de los entornos digitales. A esto le sumamos ya como un derecho las normas, y las normas aquí también es importante hablar de que va a haber algunas específicas, ya sean por países, por ciudades, por estados y otras internacionales. Entonces las normas lo que me va a decir es prácticamente, o sea, qué consecuencias puede haber de realizar ciertas actividades dentro de lo que son los entornos digitales, y por eso es muy importante conocerlas para actuar dentro de los parámetros de legalidad y no tener un problema a lo mejor por desconocimiento. Otro va a ser la ética
pero la ética profesional. Esto quiere decir cada persona va a tener la libertad, la conciencia y la conducta que va a poder ejercer para precisamente hacer lo correcto dentro de lo que son los entornos digitales. Y vamos a encontrar también importante que hay ciertas actividades específicas desde la perspectiva de profesionistas para ejercer esas acciones que sean un beneficio en los entornos digitales. Y también hay otros que van a ser administradores o que van a estar regulando el buen uso de los entornos digitales para precisamente evitar que eso tenga consecuencias o sean empleadas de una manera que perjudique a las personas y a los propios medios, incluso al medio ambiente, a los animales, a todo. Entonces es muy importante. Vamos a ver también que la ética, una vez que conocemos lo que viene hacia la postura de los derechos, también tiene deberes y obligaciones. Esto con la libertad de que todas las personas que están en un entorno digital las deben de ejercer de manera libre y con conciencia, y mencionábamos mediante las actitudes. Cuando nosotros mencionamos una ética desde una deontología, aquí sí ya hablamos muy específico de las actividades que van a desarrollar ciertas personas en torno a las obligaciones que tienen con sus trabajos. Si hablamos, por ejemplo, nosotros de administradores de base de datos, si nosotros hablamos de administradores de redes, de desarrolladores de página web, de desarrolladores de sitios de entretenimiento, de videojuegos. Entonces, todo esto ya va a ir enfocado directamente a lo que son los entornos digitales, ya que ellos tienen que desarrollar cuestiones y tienen que estar haciendo una logística de una administración que sea regulatoria para el bien de todos. Si nosotros vemos la ética como una consecuencia, mencionábamos, al ejercer las personas la libertad, pues ellos van a tener que actuar en base a precisamente sus principios, creencias, moral, ética, valores, y obviamente también enfrentar las consecuencias de haber ejercido ciertas conductas. Esto es importante porque si alguien insulta a través de una red social, pues puede ser sancionado, puede ser penalizado, puede ser incluso llevado ante las autoridades para responder por estos cargos. Lo mismo si alguien hace pasar algo como de él que estaba registrado y está violando lo que viene a ser un derecho de autor, pues también va a tener consecuencias importantes. La metaética como un deber es precisamente aquello que nos habla del ser, o sea, la persona, la esencia y el deber ser, o sea, siempre haciendo lo correcto, siempre dentro de los parámetros de legalidad, dentro de los parámetros de honradez, tolerancia, respeto, a través de los entornos digitales para la mejor convivencia y desarrollo precisamente de beneficio. La ley también la vamos a ver y a entender, sobre todo en los entornos digitales, como aquellas normas, pero que están establecidas y prácticamente conoce también la sociedad para poderlas ejecutar. ¿Por qué? Porque finalmente nos sirven de parámetro para regir lo que la sociedad está demarcando, está solicitando, está pidiendo, pero hemos dicho siempre hacia el beneficio, hacia el bien de precisamente las comunidades, el medio ambiente, los animales y el propio uso de los medios digitales. A su vez, hemos platicado, bueno, esto establece derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque finalmente las personas lo van a ejercer de manera libre, pero también con conciencia. Cuando nosotros hablamos de una legalidad en entornos digitales, hablamos propiamente de aquellas características que van a establecer obligaciones, pero por su mismo aspecto, prohibiciones y permisos para poder determinar ciertas acciones. Mencionábamos actitudes, conductas y hechos que se realicen dentro de lo que son los entornos digitales. A su vez, hemos platicado que, bueno, la moral nos va a permitir identificar algunas normas de conducta y por individual. Y por eso aquí es importante, porque decíamos, aunque haya variación entre los diferentes países, municipios, estados, o sea, va a estar regulado precisamente por todas aquellas conductas dictadas por la conciencia que son en torno a los beneficios y a las convivencias prácticas y uso práctico de los entornos digitales.
es interesante entender que cuando se tienen algunas normas morales, si las personas actúan distinto a lo que ellos creen, a lo que ellos sienten, a lo que ellos son, los hace sentir mal, los hace sufrir y a consecuencia no los deja estar en paz precisamente porque esa conciencia les está indicando que hicieron algo que no debían de haber hecho. Entonces, esto es muy importante porque mencionamos que se tiene esa libertad, sobre todo en los entornos digitales, pero ojo, es importante saber que también se puede tener consecuencias si no se hacen dentro de lo que vienen a ser los marcos de legalidad. ¿A qué nos referimos propiamente? Bueno, el código de ética en el ciberespacio es primero una autorregulación, porque hemos hablado de la libertad, pero cuando esta libertad hace cosas que transgredan o que hagan daño, entonces aquí ya entran prácticamente lo que son las normas, lo que son las leyes, los derechos internacionales y los tratados de libre comercio. Porque la autorregulación finalmente lo que busca es el respeto internacional en entornos digitales con esa libertad, el derecho de autor, con esa libertad de ejercerlo las personas que consultan, que leen libros, que comparten material. Entonces, es muy importante el comercio electrónico, los derechos y protección de información y privacidad. Entonces, con esto podemos entender que hay un valor universal de autorregulación de Internet y de entornos digitales. Muy importante.